Hola, hoy hablaremos acerca del sistema del complemento y el proceso de fagocitosis. Día a día nos rodeamos de una diversidad de patógenos que desean encontrar ambientes aptos para su supervivencia dentro de nuestros cuerpos, causándonos graves afectaciones a nivel general. Para esto, nuestro sistema inmune está preparado y dispone de mecanismos que actúan con la finalidad de atacar y eliminar a dichos patógenos. Uno de los mecanismos es el sistema del complemento. El sistema del complemento está conformado por más de 30 proteínas, que son sintetizadas por el hígado y que luego son liberadas a la sangre, debido a que éstas hacen parte de una de las primeras líneas de defensa del sistema inmune innato. Las proteínas centrales del sistema del complemento llevan por nombre a la letra C y un número que va del 1 al 9. Sin embargo, el número no determina el orden de su participación. Al ser estas proteínas parte de la inmunidad innata, muchas son moléculas reconocedoras de patrones, es decir, moléculas que reconocen a los microorganismos por sus PAMs. Cada una de estas proteínas es una proteasa que activa la siguiente mediante proteólisis, lo que provoca una activación en cascada, es decir, se activan y actúan en continuación con el objetivo de eliminar el patógeno. Al suceder la proteólisis se originarán dos fragmentaciones con diferenciación en tamaño, los fragmentos pequeños que se identificarán con la letra A y los fragmentos grandes con la letra B. Los fragmentos A se liberarán con el objetivo de atraer a las células proinflamatorias y fagocíticas mediante quimiotaxis, que igualmente ayudarán a eliminar al patógeno y de los cuales hablaremos más adelante. Por otro lado, los fragmentos B se unirán a la membrana para iniciar el proceso de activación del complemento y destruir al patógeno. Ahora existen tres vías o tres maneras de activar al sistema del complemento. Tenemos la vía alternativa, la vía clásica y la vía de las leptinas. Todas inician en la membrana de un patógeno o célula normal y como objetivo final terminan eliminando al patógeno. La vía alternativa ocurre cuando la proteína C3 se hidroliza espontáneamente en C3A y C3B. Cuando C3B se une a la superficie del patógeno, esta hidroliza un factor B con ayuda de un factor T y de esta manera se logra el complejo C3B-BB, formando la C3 convertasa, la cual generará más C3 para extender la señal. Otro factor que actúa es el factor P, el cual protege a la C3 convertasa para aumentar su estabilidad. Más tarde se une una segunda C3B para formar el complejo C3B-BB, C3B, que forma la C5 convertasa. El fragmento que se produce ahora, C5b, es la primera pieza del complejo de ataque de la membrana, ya que ésta recluta el resto de proteínas del complemento, C6, C7, C8 y muchas C9. Este complejo forma un poro en la membrana del patógeno, provocando el paso de líquido extracelular al interior por osmosis, induciendo a la lisis o el deterioro celular. La vía clásica inicia en la superficie de un patógeno que tenga unidos anticuerpos. Varios de estos anticuerpos atraerán a la primera proteína del complemento, C1. C1 proteolizará y activará C2 y C4. Los fragmentos producidos ahora, C4b y C2b, proteolizarán y activarán C3, formando C3 convertasa. Al unirse este complejo, C4b, C2b y C3b, se proteolizará y activará C5, formando C5 convertasa. Y al producirse el fragmento C5b, ya se obtendrá la primera pieza para el complejo de ataque a la membrana. La vía de las leptinas es muy similar al de la vía clásica, con la diferencia de que solo se cambia la proteína C1 por MBL, que significa leptinas de unión amanosa. Estas, como su nombre lo indica, se unen a las superficies de patógenos en las que hay abundante azúcares de manosa. La MBL funciona como C1 y proteoliza C4 y C2, siendo el resto de la vía idéntica al de la vía clásica. Ahora hablaremos de la fagocitosis, que es otro mecanismo usado por las células del sistema inmune para la destrucción de patógenos.
En el sistema inmune innato, las células que tienen capacidad fagocítica son los macrófagos, los neutrófilos y las células dendríticas. El proceso de la fagocitosis se da en distintos pasos. Primero se da una migración trasendotelial, lo que permite el desplazamiento de los leucocitos a los tejidos donde sean requeridos. Esto inicia con una estimulación quimiotáctica por parte de las quimiosinas y citocinas, liberadas por macrófagos y células tisulares en respuesta a la presencia de un agente infeccioso. Estas proteínas reclutan a los leucocitos y los incitan a realizar una adhesión rodante a través de las uniones celulares del tejido endotelial. Luego inicia la búsqueda del agente infeccioso, ya sea por un patrullaje que realizan las células fagocíticas o por respuesta a estímulos de señales quimiotácticas. Las células fagocíticas cuentan con receptores de reconocimiento de patrones, que se encuentran tanto en su superficie celular como de forma intracelular. Estos PRR reconocen los PAM de los patógenos. Algunos de los PAM o patrones moleculares asociados a patógenos más comunes son el peptidoglicano de las paredes celulares bacterianas, la flagelina de los flagelos bacterianos, lipopolisacáridos de la membrana de bacterias gram negativas, lipopéptidos y ADN o ARN viral. Una vez reconocido el patógeno, el fagocito forma un pseudópodo que envuelve al patógeno y lo engulle en una vesícula llamada fagosoma. Este fagosoma se acidifica y posteriormente se une con uno o más lisosomas, formando así un fagolisosoma que potencia la acidificación. En este punto se dan varios mecanismos oxidativos